Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy día, José? Cuéntanos. Sí, hoy vamos a hablar sobre gobierno abierto y laboratorios de innovación municipal. Para eso tenemos a una invitada especial, es Jimena Sánchez de Perú. No se olviden de que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas digitales. Y también nos pueden ubicar en LinkedIn como Futuro Público, y a mí me ubican en Twitter como @JDíazMendoza. A mí me ubican como @Alberto Burst, todo junto. Y bueno, hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. A ver, para los que no conocen a Jimena, ella es peruana, ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en gestión pública por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella es especialista en gobierno abierto, innovación pública, tiene una larga trayectoria dentro del sector público en Perú, donde ha asesorado y liderado proyectos de innovación en diversas entidades, tales como la Municipalidad Metropolitana de Lima, las municipalidades de San Isidro y Miraflores, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras. De repente, no sé si podemos empezar, si nos cuentas desde como tú estás creo que metida en el tema hace varios años, tú lo debes haber visto desde sus comienzos, me imagino, cuando entró a la agenda, digamos. Gracias por eso. No, pero estamos hablando pues bueno, un horizonte sí, temporal. O sea, mi horizonte temporal, en realidad yo te diría que esto empieza desde el año 2003 más o menos, y yo lo he podido ver, fíjate, antes de que se llamara gobierno abierto, se le decía buen gobierno. Entonces, cuando termina el gobierno de Fujimori, hay un impulso democrático y también muy interesante por promover espacios de participación ciudadana, y también hay un impulso para promover transparencia en las instituciones del Estado. Entonces, se dan una serie de normas que favorecen ese entorno, y se dicta la ley de transparencia, que es una de las primeras en América Latina, y se dicta una ley muy importante en el año 2003, que es la ley del presupuesto participativo. Y el Perú es uno de los pocos países de América Latina, junto con República Dominicana y me parece que otro más, que han hecho obligatorio el presupuesto participativo a nivel de gobiernos locales y regionales. Además, se da todo el proceso de regionalización. Entonces, se empiezan a promover estos espacios de participación ciudadana. El Ministerio de Economía y Finanzas hace un piloto con los municipios de Villa El Salvador, de San Marcos en Cajamarca, Limatambo en el Cusco. Entonces se arranca, digamos, toda esta etapa de promover espacios de concertación y donde además las personas participan en la toma de decisiones. Entonces, desde muy temprano, como te digo, desde el año 2003, 2004, se empieza a promover el tema de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, bajo el nombre, digamos, de buen gobierno, ¿no? Entonces, luego se empiezan a consolidar estos espacios. Además, también se institucionalizan las juntas vecinales, que ya venían siendo espacios que se promovían desde los años 80 en el Perú. Se da la ley de juntas vecinales. Tenemos además también que se forman los comités de vigilancia del presupuesto participativo, y se aprueba también lo que es el plan de desarrollo concertado. Todos los gobiernos locales y regionales tienen que actualizar sus planes de desarrollo y hacerlo de manera participativa con organizaciones de sociedad civil que postulan a estos espacios. Lo que ha sucedido, digamos, es que con el tiempo estos espacios de representación han ido perdiendo también su conexión con la ciudadanía, y se han vuelto espacios en donde participan muy pocas organizaciones, se eligen a las mismas personas y como que se ha ido desgastando, pero están ahí. O sea, son espacios que están ahí, están institucionalizados, y en muchos lugares, o sea, se siguen dando estos procesos, son muy importantes, dependiendo de las condiciones, son espacios interesantes. Y además también tienes que
se da toda una normatividad para establecer como obligatorias las audiencias de rendición de cuentas, ¿no? Entonces hay todo un andamiaje legal que se construye desde el año 2013 en adelante, que ha venido funcionando en el Perú con sus defectos, con sus problemas, pero ahí está. ¿Y qué sucedió? Que en el año 2011 Barack Obama impulsa la Alianza para el Gobierno Abierto, y en ese momento estaba de presidente Ollanta Humala se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto, y el Perú se adhiere formalmente en el año 2012 con la aprobación de su primer plan de acción de gobierno abierto, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos por el cuarto plan de acción de gobierno abierto, y claro, son procesos criticados porque participan pocas organizaciones de sociedad civil, no se difunde de la manera adecuada el espacio, pero ahí está, o sea, de todas maneras hay compromisos que se han ido cumpliendo, uno puede verlos, monitorearlos. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM es la encargada de llevar adelante todo lo que es la aprobación del plan de acción y el monitoreo de los compromisos, y yo creo que sí se ha producido un hito bien importante, que fue en el año 2019, cuando en ese momento el presidente Martín Vizcarra aprobó el cuarto plan de acción de gobierno abierto 2020-2021, y se estableció lo que es el foro multiactor. Este foro multiactor de gobierno abierto está conformado por instituciones del Estado, instituciones públicas, y por sociedad civil y representantes del sector empresarial. Entonces, hay compromisos bien importantes que ya se han cumplido. Tú puedes entrar a mirar a la página web de la Secretaría de Gestión Pública y están los reportes, el monitoreo. Ahí están participando la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Integridad Pública, la Dirección General de Transparencia, la Secretaría de Gobierno Digital, está la Contraloría. En fin, varias organizaciones están participando, por ejemplo, en la Universidad del Pacífico como representante, el Centro Bartolomé de las Casas, la Asociación Vigilia Piura, Confiep, en fin. Entonces, por ejemplo, ya hay compromisos de ahí concretos que hoy podemos ver que se han cumplido, como el portal de datos abiertos del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, del OCE. O también ya cumplieron con un compromiso que es crear el cuaderno de obras digital. Entonces hay varias cosas que se han venido cumpliendo, y eso es interesante. Digamos, esta línea de tiempo que has contado me pareció bien interesante porque claro, el primer impulso se dio principalmente a nivel de, digamos, fue político, pero que tuvo su reflejo por ejemplo, en los PPRs, ¿no? Los presupuestos por resultados. Así es. Para como darle este espaldarazo a estas iniciativas que tenían, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, esta idea de conectar con la gente, de hacerlos partes de la toma de decisiones. Ahora, eso se ha agotado ya, ¿no? Los PPRs en realidad han funcionado parcialmente, pero ese segundo nivel que ya pasaría a ser... digamos, la implementación, o sea, llevar esto a un nivel más sistémico, a integrarlo realmente en la administración pública, a nivel local sobre todo, a integrar nuevas herramientas tecnológicas, no tecnológicas, etc. Ahí ya, ¿cuál es tu opinión ahí respecto a eso, ¿no? Porque creo que ese segundo impulso ya no está tan fuerte como el primero. Lo que pasa es que hay que entender la coyuntura. El tema de gobierno abierto en el Perú nace con los gobiernos locales. O sea, nace con los gobiernos locales, como yo les contaba, desde el tema de las juntas vecinales, desde el presupuesto participativo, incluso, digamos, desde los 90 podemos encontrar varios casos de municipios muy interesantes, como Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer impulso se da desde los gobiernos locales, también por la coyuntura política que vivía el Perú. O sea, durante el gobierno de Fujimori había, bueno, en mi opinión, había una dictadura, ¿no?, que hacía que los gobiernos locales también buscaran justamente mecanismos de participación ciudadana, había una ciudadanía muy activa. Y luego ya cuando empieza el gobierno de Alejandro Toledo, viene un nuevo impulso desde el Poder Ejecutivo, porque también se impulsa la descentralización y la regionalización.
Entonces se da ese segundo impulso, se dan una serie de normas, etcétera, se transfieren competencias, en fin, pero luego este proceso, digamos, va decayendo, se aprueba el presupuesto por resultados, la ley de modernización de la gestión pública, etcétera, pero sin embargo va decayendo y también creo que tiene que ver con, lamentablemente, la corrupción que se ha dado en los últimos años en gobiernos regionales y locales, ¿no? O sea, lamentablemente, o sea, en los últimos 10 años más o menos, si no es un poquito más, tenemos que la mayoría de presidentes de gobiernos regionales han terminado presos. O sea, fíjense, por ejemplo, en el caso de Lambayeque. O sea, los últimos presidentes regionales están presos, el alcalde de la municipalidad provincial está preso, en Tumbes terminaron presos, etcétera, ¿no? Entonces, en Ancash también. En Ancash, o sea, el norte, o sea, el norte es sabroso. Así es, Ancash, etcétera, ¿no? Entonces, en Puno está preso, en fin, entonces, lamentablemente ha habido también se ha infectado de corrupción los gobiernos regionales y locales en la última década y eso ha hecho que se retroceda en estos temas de gobierno abierto. Entonces, todas estas instancias que se fueron construyendo se fueron lamentablemente cayendo por el tema de la corrupción y también por la desafección de los ciudadanos hacia la política. O sea, creo que si los ciudadanos hubiéramos estado metidos, vigilando lo que pasa en nuestro municipio, en nuestro gobierno regional, otro habría sido la situación, pero también había pues un hartazgo, en fin, toda una serie de problemas pues ahí alrededor del tema que explican por qué los ciudadanos se han alejado de la política formal, digamos, representativa, ¿no? Entonces, el tema, o sea, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Entonces, a partir, digamos, de esa crisis de corrupción, etcétera, es que surgen algunos lunares, digamos, que empiezan a impulsar el tema de gobierno abierto. A raíz de que el Perú se adhiera a la Alianza para el Gobierno Abierto, la Municipalidad de Lima, en el año 2012, toma esto como una bandera de la gestión municipal, que es increíble, ¿no? Porque con mucha tristeza yo te digo que a mí me da mucha pena ver cómo terminó Susana Villarán, ¿no? Ahora presa por corrupción, cuando era la banderada, digamos, del gobierno abierto, ¿no? Entonces yo pude participar justamente de esas iniciativas que se hicieron de gobierno abierto. La Municipalidad de Lima fue la primera municipalidad que decide abrir datos y además también decide dar un presupuesto participativo para ciencia y tecnología, ¿ya? Entonces, la municipalidad entra a un esfuerzo bien interesante, hace su portal de datos abiertos y el mayor reto que se tuvo en ese momento fue romper con la cultura del secretismo en la administración pública. Para los amigos que están en el extranjero o los que no conocen bien cómo es el tema de los gobiernos locales, la Municipalidad Metropolitana de Lima es enorme, es un monstruo, o sea, es enorme, ¿no? Es un pulpo que tiene además muchísimas empresas municipales, muchísimos organismos, entonces maneja una amplia información sobre diversos temas, ¿no? O sea, la Municipalidad de Lima gestiona el metropolitano, es la que da las licencias para las rutas de transporte público, o sea, en fin, tiene pues un presupuesto muy grande para lo que es mantenimiento, para obras, etcétera. Entonces, es como decir, pues la Municipalidad de Quito, de Buenos Aires, ¿no? Es grande. Entonces, bueno, la municipalidad decide salir adelante con un portal de datos abiertos y ahí hubo un impulso por parte de la alcaldesa, ¿no? Susana Villarán dijo, lo hacemos y lo hacemos, entonces la voluntad política fue clave, pero al interior, pese a que había voluntad política, hubo una resistencia enorme de los funcionarios, pero enorme. Muchos funcionarios de carrera simplemente no estaban dispuestos a abrir la información, les parecía peligroso, les daba temor, o sea, y además también tenían la cultura de creer que el dato les pertenece a los funcionarios y no a los ciudadanos.
¿no? Entonces hubo que hacer toda una labor de sensibilización, hubo que sensibilizar a los funcionarios para romper con ese secretismo. Aún así, no fue posible abrir todo lo que se hubiera deseado porque simplemente había una cultura administrativa que no lo permitía, no lo Y, facilitaba. y de repente no sé si nos puedes contar cómo, o sea, ustedes tenían como, no sé, la alcaldía o tú de repente en tu Sí, equipo tenían como áreas prioritarias que ustedes querían abrir o sí. abrieron lo que se pudo, tuvieron que negociar, ¿cómo son No. esos más? Primero se hizo una labor de inventariar los datos que estaban disponibles, las bases de datos que existían y en qué estado estaban, porque además también la Municipalidad de Lima tenía un atraso tecnológico de 10 años, ¿no? Entonces, que le pasa a todas las instituciones públicas, además, ¿no? Entonces, habían dificultades técnicas, pero, digamos, en lo que sí se podía abrir, lo que se hizo fue una priorización en función de los temas que eran de mayor interés público, ¿no? Entonces, por ejemplo, se abrió toda la data de transportes, toda la data de proyectos de inversión, la data de compras de bienes y servicios, ¿no? Que es data súper sensible, se abrió toda, y lo que se hizo luego fue promover muchas actividades de reutilización de datos. Entonces la municipalidad, por ejemplo, hizo 3 hackatones, además también, bueno, se trató de darle sostenibilidad sacando una resolución de alcaldía, pero ¿qué falló ahí? Yo creo que lo que faltó en este esfuerzo de la Municipalidad de Lima fue lograr más bien sensibilizar a la ciudadanía y promover más la cultura del uso de datos, porque cuando terminó el gobierno municipal y de Susana Vierán vino la gestión de Luis Castañeda y lo que hizo el primer día fue eliminar el portal de datos abiertos y no pasó nada. O sea, piteamos 10 personas en el Twitter y nada más. O sea, no pasó nada. O sea, ya se eliminó, chao, ¿no? Se acabó. Y ahí tú te das cuenta también de la fragilidad que hay, ¿no? Y de cómo lamentablemente esas iniciativas que deberían de ser sostenibles y defendidas desde la ciudadanía terminan también siendo dependientes totalmente de la voluntad política, ¿no? Pero Entonces, hay un tema también creo que de cultura política de los peruanos, ¿no? Que sí, sí, sí. o sea, porque, o sea, ya sin entrar a esta discusión, porque en realidad, claro, los datos solo los puede manipular gente que más o menos saben trabajar con ellos. O sea, Sí, hay una barrera alta bueno, para además, generar valor de ellos, ¿no? Entonces, sí. pero el ciudadano de a pie no tiene pues esa costumbre, no se ha generado o sea, No se ha logrado, fíjate, generar esa conciencia. Castañeda en realidad se acomodaba muy bien con la cultura política del limeño, pues, ¿no? Sí, y no se logró generar esa conciencia, digamos, de que la transparencia es importante, que es un derecho que tienes, no se logró hacer que eso fuera una bandera del ciudadano a pie. Y creo que todavía no se logra, o sea, creo que todavía sigue siendo un tema de comunidades, pero bueno, una vez que la Municipalidad de Lima, o sea, termina con eso, rompe con eso. Sin embargo, desde la Municipalidad de Miraflores, en el año 2014, se impulsa, ahí estaba el alcalde Jorge Muñoz, se impulsa la apertura de datos. En ese momento Alberto Belaúnde era asesor y Alberto Belaúnde lo asume personalmente y bueno, yo tuve el gusto de trabajar con él y la Municipalidad de Miraflores decide abrir sus datos en plena campaña municipal. Ya decide abrir todos los datos de compras de bienes y de servicios, de las obras, todo. Entonces, algunos le decían, oye, pero ¿vas a abrir los datos en plena campaña municipal? Sí, o sea, el que no la dé, no la teme, ¿no? Y efectivamente abrieron toda la información en plena campaña municipal y eso fue genial. Y la Municipalidad de Miraflores, a partir del 2014, 2015, 2016 empieza una labor muy interesante para promover el uso de datos abiertos. Hacen una hackathon interesante porque además se comprometen a implementar los proyectos ganadores de la hackathon y de hecho lo hicieron. Y ahí te das cuenta, por ejemplo,
cómo las hackatones ayudan a promover emprendimientos, ¿no? Porque el grupo de chicos que ganó la hackathon eran estudiantes de universidad, recién estaban terminando, ¿no? Y bueno, la municipalidad de Miraflores dice, voy a contratarlos para que ustedes puedan hacer el aplicativo, ¿no? Con el que han ganado. Puedan desarrollar pues ya el prototipo. Entonces el tema de contratarlos era todo un problema porque esos chicos no tenían ni siquiera RUC, pues no tenían una empresa constituida, nada. Bueno, constituyen su empresa, sacan su RUC, en fin, la municipalidad los contrata y ellos implementan, por ejemplo, un aplicativo de turismo que luego lanzó la municipalidad muy exitosamente. Una de las primeras apps que lanza la municipalidad es esta de turismo, que es hecha en una hackathon. Y luego, con los años, estos chicos han terminado desarrollando aplicativos para los bancos más importantes de Lima, e inclusive para el Banco Central de Reserva han hecho desarrollo, ¿no? Y a ellos ese tema de haber trabajado para la Municipalidad de Miraflores les sirvió como carta de presentación pues, en todas las entidades públicas, ¿no? Y privadas. Sí, te quería preguntar sobre eso. O sea, tú, desde tu perspectiva, ¿qué tanto valor ves a ese tipo de iniciativas como hackatones, por ejemplo, o cuando el Estado o una entidad pública quiere tener esta colaboración abierta, abre sus puertas? Porque, por ejemplo, tú hablaste ahí un poco del tema de, claro, estos pasos burocráticos que tienes que tener un RUC, en la SUNAT. Sí. Es como ya también pones trabas, pues, ¿no? A la gente, o sea, es un tema... o sea, no, bueno, en el fondo creo que te quiero preguntar si ¿crees que es muy para la foto nada más o en verdad las entidades quieren nutrirse de esto y quieren, o sea, como... Mira, yo te puedo decir que he visto las hackatones hechas por la Municipalidad de Lima, Miraflores, San Isidro, la OEFA, ya he visto ahora la última, la del Ministerio de Vivienda, he visto una que hizo RENIEC, en fin, he visto el Ministerio de Transporte, Sutran, he visto varias hackatones. Yo sí creo que hay un interés genuino de los funcionarios por recibir nuevas ideas. O sea, realmente cuando se conectan y viven lo que es el espíritu de la hackathon, se entusiasman muchísimo, ¿ya? Pero el problema viene cuando se trata de poner en la práctica las iniciativas. Entonces, muchos funcionarios que organizan, se animan a organizar una hackathon, creen que la hackathon les va a dar el aplicativo listo. Bueno, además que hay toda una onda de creer que todo lo soluciona un aplicativo, como si uno se fuera a descargar 40 apps, ¿no? Pero bueno, ya, eso es otro tema, ¿no? Pero a ver, creen que la hackathon les va a dar la solución lista y no es así. Entonces, yo sí creo que hay un interés genuino, yo sí creo que los funcionarios disfrutan cuando hacen la hackathon, se conectan, los he visto vivir el espíritu, los he visto sentirse muy bien en esa cultura de la innovación. Por ejemplo, la última experiencia que tuve fue cuando estaba yo en PCM trabajando, hicimos una hackathon por el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Entonces lo hicimos con apoyo del Ministerio de la Mujer y del Ministerio del Interior, y la hackathon era sobre temas de, una datathon sobre temas de violencia contra la mujer. Entonces, utilizando la data del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer, realmente, bueno, fue lindo porque vinieron grupos de todo el Perú, o sea, grupos que vinieron de todo el Perú, que chaparon su bus esa noche y llegaron, ¿no?, a amanecerse la hackathon, y realmente se vivió una energía muy rica, y los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer estaban encantados, o sea, estaban fascinados y con la boca abierta viendo todo lo que habían hecho con su data en unas horas, porque ni siquiera fue con amanecida, fue un día nada más. Entonces estaban impresionados. Pero ¿qué es lo que sucede? Que luego no hay como que alguien que articule esas iniciativas y haga que se vuelvan realidad. Entonces ahí yo creo que hay un rol fundamental entre Startup Perú, la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no?, y la entidad que organiza la hackathon. Y creo que estas hackatones deberían de darse de una manera más ordenada y de una manera más planificada, porque se dan una serie de iniciativas
no es nada barato organizar una hackathon. Bueno, ahora ya la virtualidad lo hace distinto, pero cuando le tienes que tienes que alimentar a 100 personas, desayuno, almuerzo y cena, premios, logística, etcétera, alquilar un local, o sea, es bastante dinero, además los premios, etcétera. Entonces creo que sí se necesita conectar a estos emprendedores, a esta gente talentosa, con el aparato del Estado para hacer realidad los proyectos. Y además también muchas veces las iniciativas que se presentan no son para un startup, o sea, no todo va a ser un startup, ¿no? Hay una serie de iniciativas de desarrollo que no tienen pues un tema económico detrás que permita que sean sostenibles, o sea, simplemente ya son temas de gestión de datos, de gestión de la información, otras cosas, ¿no? Entonces ahí sí siento que hay un vacío, pero por ejemplo ahorita yo estoy viendo con mucha atención la Aquatón, bueno, no es una hackathon en realidad, es un reto que ha lanzado el Ministerio de Vivienda con apoyo del BID, con apoyo de Concitec, de Innovate Perú, de la Universidad San Ignacio, el Fondesit, ¿no? Que es este Fondo para Ciencia y Tecnología, para presentar soluciones a dos desafíos que han lanzado, ¿no? Uno que tiene que ver con la desinfección del agua en zonas rurales y el otro de cómo crear módulos de baños de fácil armado en zonas rurales. Entonces ellos han hecho un proceso en el cual los grupos han presentado sus ideas, sus prototipos y luego estas instituciones van a acompañarlos y van a ayudarlos a apalancar los fondos para que se puedan dar estos proyectos, ¿no? Entonces, así creo que hay que empezar también a trabajar sin perjuicio que se hagan una serie de competencias, de hackathons, etcétera, porque sí creo que es importante promover la cultura de los datos. O sea, sí creo que es importante que el Estado haga esto, ¿no? Yo leí este pequeño paper que tú escribiste hace varios años, donde tú decías, por ejemplo, que la Municipalidad de Lima no se le puede dar sostenibilidad al tema porque también hay un tema de que tú donde pones estas áreas que se dedican a esto, sí. tiene una importancia, ¿no? O sea, como que o sea, no sé si en general, para ti, ¿cómo crees que una entidad pública puede, entre comillas, asegurar que estas iniciativas tengan como sostenibilidad en el tiempo? Yo creo que lamentablemente dependemos mucho ahí del titular de la entidad y de la voluntad política. En la medida en que no exista un área dedicada a los temas de innovación, estas iniciativas dependen mucho de la buena voluntad del funcionario que está a cargo de la entidad o a cargo del tema. Sin embargo, creo que se han dado algunas cosas interesantes, ¿ya? Tenemos una ley de gobierno digital, tenemos un comité de gobierno digital, y además se ha creado, por ejemplo, la figura del oficial de datos. Entonces, en el tema de datos abiertos, tenemos ya todo un marco legal que debería darle sostenibilidad al tema. En el tema de innovación, digamos, ya la Secretaría de Gestión Pública ha sacado una serie de lineamientos y yo creo que lo que va a ser interesante es ver qué sucede con los laboratorios de innovación que se están impulsando. Tenemos que ver cuáles son los resultados, por ejemplo, del laboratorio de transformación digital que tiene PCM. El Ministerio de Economía y Finanzas ahorita también está impulsando un laboratorio interno de innovación. Vamos a ver qué cosa sucede con ellos, qué ha pasado con Lab, qué pasó con PromPerú, etcétera, y poder analizar, o sea, qué es lo que ha sucedido. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que la pandemia ha hecho que tengamos un mayor movimiento hoy en día de la comunidad científica, tecnológica, que de repente está siguiendo con mayor detenimiento estas cosas. Y también creo que en la medida en que tenemos ahora a las personas más conectadas que antes, esto hace que las instituciones públicas estén sometidas a un mayor escrutinio. En la medida en que estén con mayor vigilancia, en la medida en que los ciudadanos estemos más conectados, esto va a hacer también que las iniciativas se tengan que impulsar. O sea, mira, por ejemplo, lo que ha pasado en el tema de la apertura de datos de COVID. O sea, cuando recién empezó el tema del COVID,
éramos muchos los que decíamos que tenían que abrir la data, que tenían que abrir la data, que tenían que abrir la data, y finalmente la comunidad científica logró que se abrieran los datos. O sea, no fue que el gobierno en ese momento dijera vamos a impulsar la apertura de datos. No. O sea, la comunidad científica presionó. Fue bien presionó, ¿no? Bottom up. No sé si, o sea, el tema del COVID, por ejemplo, a mí me parece interesante porque no sé si tú te acordarás si esta es la primera vez que se ha vuelto tan visible la utilidad de los datos abiertos. Creo que no hay, ¿no? O sea, como que se ha puesto en primera plana. Totalmente, ¿no? Y en todo el mundo, además, porque estos problemas de apertura de información del COVID se han vivido en todo el mundo. O sea, no es que en todo el mundo se haya abierto la información a la primera, no. En la mayoría de países, por lo menos de América Latina, se dieron estos problemas de poca información. Y lo del COVID ha sido muy útil, digamos, para poder darle valor a los datos y también valor a la colaboración público-privada. O sea, es la primera vez en la que, por ejemplo, hemos visto que tenemos a una comunidad, a representantes de una comunidad científica sentados con el presidente de la República en una mesa diciéndole cuál es su opinión acerca de las medidas que se están implementando. O sea, por ejemplo, yo creo que el aporte de personas como Rayi, por ejemplo, de Rayi Burhum y de varios de la comunidad de Open COVID ha sido súper importante, ¿no? O sea, súper importante para evidenciar esto. Y tal vez una de las pocas cosas buenas o positivas que nos ha traído esta desgracia es el que estamos ahora más conectados y que le estamos dando valor a los datos y que los ciudadanos estamos exigiendo que las políticas públicas se tomen en base a evidencia, ¿no? Entonces ahora los ciudadanos estamos exigiendo evidencia, exigiendo datos, y lo estamos viendo también ahora con las elecciones. La OMPE, por primera vez en la historia, ha abierto los datos de la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? Entonces ahora tienes a un montón de gente haciendo sus análisis, malos, equivocados, buenos, lo que sea, pero no importa, pero están tomando los datos, los están mirando, los están analizando, y te aseguro que a nadie se le va a ocurrir que en las próximas elecciones eso no sea así. O sea, en las próximas elecciones municipales, regionales, presidenciales, lo que sea, la OMPE va a tener que seguir abriendo sus datos y va a tener que seguir escaneando las actas y publicándolas. Entonces, esas cosas son importantes. Y, por ejemplo, si el Ministerio de Salud deja de publicar datos de vacunación o datos del tema de los fallecimientos, hospitalizados, también, o sea, la comunidad se lo va a demandar de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que eso está haciendo que la cultura de la data empiece a despegar en el Perú. Aún sigue siendo un tema de comunidad especializada, pero por eso también creo que los esfuerzos que hacen las comunidades especializadas para traducir esos datos y convertirlos en información consumible por el ciudadano a pie es muy importante. Entonces, por ejemplo, iniciativas como las de Open COVID, que tú puedas entrar a su página, mirar los gráficos y entenderlos, es, o sea, una maravilla realmente lo que están haciendo, ¿no? Y también, por ejemplo, otra iniciativa que estaba interesante ha sido la de Reactiva Perú. O sea, el Ministerio de Economía, ¿no? Tony Alba, bueno, antes de irse, abrió todos los datos de Reactiva Perú y ahí tienes a la gente mirando, reclamando, oye, ¿por qué le dieron préstamo a fulano, a sutano? Bueno, genial, que se fiscalice y se mire todo, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy importante para impulsar y hacer que despegue. Entonces, creo que ya lo que se viene para los próximos años es... primero, cumplir con las leyes. O sea, tenemos todo un marco legal que hace que ya no tenga que depender tanto de la voluntad política el tema. O sea, hoy por hoy tenemos una ley de gobierno digital, tenemos un reglamento de la ley de gobierno digital que señala que en todas las instituciones del Estado tenemos que tener un comité de gobierno digital y un oficial de datos. Tenemos una ley de transparencia y se han emitido lineamientos para el portal de transparencia que señalan que toda la data del portal de transparencia tiene que estar abierta y disponible en el portal de datos abiertos. Y que se tiene que subir toda la data del Ministerio de Economía y Finanzas que alimenta el portal de transparencia. Eso, por ejemplo, es trascendental. ¿Qué significa? Que ya no va a depender del funcionario de turno de cualquier entidad si se sube o si se abre o no
los datos de las órdenes de compra, de los contratos, de los gastos que realizan en publicidad, en telefonía, el presupuesto, nada. Toda esa data de contrataciones, de gasto público y de ingresos, toda esa data la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y va a ser subida automáticamente al portal de transparencia y al portal de datos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es desde sociedad civil, desde la ciudadanía, es exigir que eso se cumpla, que no se vuelva letra muerta, eso se acaba de dar, y además exigir, digamos, que los datos se abran también con propósito. O sea, lamentablemente tú entras al portal de datos abiertos nacional ahorita y es un cementerio de datos. O entro al portal de datos abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas y no actualizan los datos desde febrero. Y hay data que no la actualizan desde el año pasado. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a mirarlas, a vigilarlas, pero también creo ahí que va a ser clave el rol de la Contraloría de la República. O sea, yo creo que la Contraloría también tiene que comerse el pleito de la transparencia activa y de vigilar que se cumplan con estas obligaciones de apertura de datos. Creo que ese es un rol que va a ser clave la Contraloría para los próximos años, ¿no? Y es lo que creo que se viene, ¿no? Sí, y ahí te quería, no sé, también jalar un poco la lengua, porque no sé si sobre este primer piso, segundo piso, no sé cuántos pisos hemos construido hasta ahora en el tema, o sea, no sé si el siguiente piso va más por el tema de que tú abres datos que, digamos, el ciudadano necesita, ¿no? O sea, haces la consulta de qué necesitas, qué te puedo ofrecer. Sí, No sé, sí. no sé si ahora ha sido más como, ok, mira, tengo esto, así que había un poco más, o sea, no ha sido tanto de los dos, o sea, bidireccional, ¿no? Me parece. O sea, lo que ha pasado es que se ha abierto, ya, tengo que abrir datos, ok, abro lo que sea, ¿no? No importa si sirve, si no sirve, si está actualizado o no, si la información es de calidad. Entonces, a lo que están apuntando muchos gobiernos hoy en día, y a lo que se está apuntando también desde la Alianza para el Gobierno Abierto y desde el Open Data Charter, que es una organización bien interesante también en el tema de datos abiertos, es abrir datos con propósito. Entonces, abrimos datos, ¿no? Abrimos datos para entender las políticas públicas en el tema de la pandemia. Abrimos datos para conocer a quién se le ha dado dinero en el tema de Reactiva. Abrimos datos de las elecciones para que los ciudadanos puedan monitorear y hacer un seguimiento de lo que está pasando. Y una de las cosas que se están haciendo ahorita, que se están impulsando en Colombia, en Ecuador, es una guía de datos anticorrupción. Se está impulsando que se abran datos que nos sirven para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Entonces, ahí es muy importante que en el próximo gobierno se abran datos claves, que muchos de ellos ya están abiertos. El OCE ha hecho un esfuerzo buenísimo, interesantísimo por abrir datos. Hoy en día tú puedes conocer todas las órdenes de servicios, de compra de bienes, los contratos que ha tenido una persona y en todos los procesos que ha participado una persona natural o una persona jurídica. O sea, yo puedo saber quiénes son todos los funcionarios que han participado otorgando una serie de licitaciones, de concursos, de buenas pros, etcétera. Entonces, ¿tenemos en el Perú información interesante? Sí, la tenemos. ¿Ya? Pero lo que pasa es que está desordenada, está desarticulada, no obedece a un propósito, no es de calidad y no cumple con estándares mínimos. Entonces lo que deberíamos de hacer es apuntar a que en los próximos años los datos se abran con un propósito y que cumplan con las características que tienen que tenerse de acuerdo a la ley de transparencia. Es decir, que sean accesibles, que sean relevantes, que sean de calidad, ¿no? Entonces, eso va a depender también de cómo se organizan las instituciones en su comité de gobierno digital y con esta figura del oficial de datos que se ha creado. Y como te vuelvo a decir, yo creo que la Contraloría va a tener un rol fundamental para mirar que esto se cumpla, ¿no? Va a ser fundamental, que deje de ser una letra muerta todo este tema de gobierno digital, porque ya, o sea, esto llegó para quedarse, o sea, ya no vamos a estar retrocediendo, ¿no?
y lamentablemente la situación sanitaria parece que va a seguir, entonces todo el tema digital es ahorita de absoluta prioridad, ¿no? Y en ese sentido, también creo que si bien en el Perú tenemos muchos problemas, ya los últimos acontecimientos políticos han hecho que se despierte una ciudadanía más activa, sea del lado en el que estés, sea que hayas votado por A o por B. Hemos visto hoy en día que en el último año las personas han salido a la calle, del lado político que sea, pero han salido a reclamar lo que creen que para ellos es justo. Entonces yo creo que eso va a hacer que tengamos una ciudadanía con los ojos mucho más vigilantes en el gobierno que se inicie el 28 de julio y además en los gobiernos regionales y locales que vayan a ser elegidos en los siguientes años, ¿no? Yo espero que esta generación bicentenario, digamos, que salió a las calles y que está saliendo ahora a reclamar, etcétera, realmente despierte y logre exigir que se abran los espacios de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas, y también creo que hay funcionarios públicos que están ingresando ahora a la administración pública con otra mirada y que están reconociendo el valor que tiene la colaboración pública-privada. Entonces, hay una hornada nueva de funcionarios. Creo que, o sea, tenemos de todas maneras que pensar en, más bien de repente, identificar quiénes son esos champions que están en el sector público y quiénes son esos funcionarios que realmente lo viven, lo sienten y quieren transformar la administración pública, ¿no? Ujú. Sí, justo te quería preguntar también, ahora que estamos hablando bastante de abrir datos por motivos de transparencia, un poco de como para generar esta especie de participación política o de la gente, ¿no? En la gestión pública. ¿Crees que en algún momento hay un espacio también para ver los datos como un tema también de economía digital o innovación? O sea, por ejemplo, o estamos todavía primero en el tema más democrático, político. No sé si lo No, ves como yo cosas sí distintas o creo, uno mismo. a ver, no creo que, yo creo que son planos diferentes, ¿ya? Creo que todavía son planos diferentes, no deberían de serlo, porque creo que se pueden generar emprendimientos muy interesantes en torno a temas de transparencia. eh, por ejemplo, hay una empresa española que vende un aplicativo que se llama Con mis impuestos, que es buenísimo, que te junta toda la data y te muestra qué es lo que se está haciendo con el presupuesto, ¿no? Genial. Y creo que hay emprendimientos muy interesantes que se pueden dar en torno al análisis de datos, solamente en el tema, mira, de análisis de datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay consultoras que venden sus análisis de datos a los bancos. Entonces, creo que eso es algo que se va a dar sí o sí. Definitivamente tienes casos en donde los científicos de datos han empezado a trabajar con las empresas. Sí creo que definitivamente hay oportunidades que se han abierto y creo que en el tema de datos, en el tema de economía de datos, recién estamos empezando en el Perú. O sea, si bien esto en otros países ya es una realidad, yo creo que eso recién está empezando en el Perú, recién está despegando y sí le veo un futuro muy grande a todos los emprendimientos que se puedan hacer en los siguientes años, pero creo que el rol ahí también promotor de iniciativas como Innovate Perú, Estar Perú, los fondos de Concitec van a ser súper importantes, ¿no? Muy Ujú. importantes. Porque yo, Uh-huh. porque Sí, yo, por ejemplo, creo que en el Perú, no sé si corrígeme si es que no lo he mapeado, pero siento que a nivel de datos abiertos falta un poco esta especie de, o sea, no solo catálogos de datasets, sino catálogos de, por ejemplo, APIs, ¿no? Para sí, acceder a servicios web en tiempo real, para sí. miles de cosas, ¿no? Entonces, no sé si Sí. eso, quizás de lo que hablamos antes, para el funcionario público, de repente eso ya es, no sé, ya de lo más invasivo a su control A ver, yo creo que hoy en día el funcionario público, salvo pues esa burocracia enquistada que se niega a cambiar, etcétera, pero yo creo que el funcionario público joven, el funcionario público que además se ha capacitado, que tiene además ganas de cambiar las cosas, entiende perfectamente que el secretismo ya no es una opción.
O sea, mira, en el sector público, no te imaginas la cantidad de gente que yo he conocido que realmente está ahí por vocación, porque la siente, porque la vive, porque se siente feliz de poder transformar vidas. Hay pocos espacios en donde uno puede transformar vidas de las personas. Algunas personas optan de repente por hacerse misioneros, por trabajar con instituciones de bien social, de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la administración pública, trabajando desde una municipalidad, desde una, así por más chiquita que sea, tú puedes cambiarle la vida a las personas para mejor. Entonces hay muchísimos funcionarios públicos que tienen una vocación de servicio enorme y que sí sienten y sí tienen ganas de tener una interacción mayor con la ciudadanía, que sí quieren que sus datos se usen y que además ya lo están viendo como un tema de rendición de cuentas y como un tema de publicidad, en el buen sentido de la palabra, de las actividades que ellos realizan, ¿no? Entonces también para ellos es importante que lo que realizan se consuma por la ciudadanía, se utilice, etcétera. Y lo que ayuda también muchísimo es esa interacción también con la academia. O sea, es súper importante la interacción entre instituciones públicas y universidades que están promoviendo este tipo de alianzas, ¿no? Así que, si bien todavía para algunos puede resultar invasivo, yo creo que ya para la mayoría ya lo asumió. Mira, el Ministerio de Economía y Finanzas todos los días publica en Consulta Amigable la actualización diaria de los ingresos y gastos que se realizan de todas las instituciones públicas del Perú, y tú te puedes descargar los datos en un Excel. ¿Ya? O sea, eso de repente 5 o 6 años habría sido impensable, y sin embargo ya es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir apuntando a eso también, es una tendencia mundial, pero mucho va a hacer que las cosas cambien en la medida en que tengamos una ciudadanía activa. O sea, lo que es fundamental aquí es que las personas estemos exigiendo esto y que le demos voz a las comunidades. O sea, hay que ser realistas. Estos temas de transparencia activa no es un tema que le interese a todos los ciudadanos de a pie, porque el ciudadano promedio en el Perú ahorita está preocupado en cómo llevar el pan a su casa, ¿no? En cómo darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, esto es un tema que le interesa a las comunidades especializadas, académicas, políticas, científicas, etcétera, y que tenemos que darles voz y tenemos que unirnos, yo creo también todos los que estamos trabajando en estos temas para ser un movimiento fuerte y que haga que estas iniciativas no se caigan en los próximos años. O sea, lo peor que podría pasarnos es volver a los secretismos y volver, digamos, a ocultar información y a no publicarla. O sea, sería un retroceso enorme, ¿no? Entonces, también por eso creo que es importante identificar varios planos de aliados que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los aliados en el siguiente congreso? O sea, el siguiente congreso no va a estar Alberto Belaúnde, no va a estar, no sé, pues Daniel Olivares, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quiénes vamos a tener en el siguiente congreso que se van a ocupar de fiscalizar para que no se oculte información, que se van a ocupar de fiscalizar para que se cumpla con la ley de transparencia, para que todas las instituciones públicas cumplan con tener su oficial de datos, para que se cumpla con convocar a la actualización del plan de acción de gobierno abierto? Bueno, identifiquemos quiénes son los aliados que tenemos en el Congreso, hablemos con el Contralor, hablemos con el Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que pensarlo, yo creo, ya como un movimiento ciudadano por la transparencia. Tengas la ideología que tengas, la política que sea verde, morado, azul, amarillo, lo que sea, rojo, naranja, o sea, creo que tenemos que buscar puntos en común como ciudadanía y activar un movimiento que defienda los espacios que ya hemos ganado de transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de vigilancia, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Sí, me ha gustado, es como has dado un call to action ahí. Yo creo que eso mira, es muy importante. O sea, de hecho, cuando Barack Obama abre los datos en el 2011, fue porque hubo un movimiento de académicos, científicos, intelectuales, ciudadanos, etcétera, que le pidieron que lo haga, le exigieron que lo haga.
¿no? Y el primer acto político que hace Barack Obama es publicar un decreto abriendo las bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que tenemos que pasar a hacer ahora, es ese call to action, ¿no? Uh-huh. Ya no hay, creo que post-COVID y cuando ya la ciudadanía ha visto el valor de la apertura, ya no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Sí crees que es posible que regresionemos? Otro Castañeda. Yo creo que en el Perú todo es posible, lamentablemente, o sea, en la medida en que nuestra democracia siga siendo precaria, cualquier cosa es posible, es muy frágil, ¿no? Y hay muchas iniciativas que pueden dejar de darse, y también creo que si no tenemos una prensa que realmente fiscalice, que sea independiente, muchas iniciativas van a quedar de lado si es que no las defendemos de la ciudadanía, ¿no? Así que sí es peligroso que pueda haber un retroceso, me preocupa, ¿no? Como a todos, porque muchas de las cosas van a depender de la democracia que tengamos en los próximos años, ¿no? Te pasaste, Jimena. Gracias por compartir tus últimas reflexiones. José tuvo unos leves problemas técnicos en la segunda parte de la sesión, así que recién se reincorpora. Básicamente para decir chao a todos, pero sí, me hubiese gustado participar de la mayor parte de la sesión, pero bueno, hubieron unos problemas ahí con el Wi-Fi. No se olviden que el podcast lo encuentran en Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas digitales. Y nuevamente nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y a mí me ubican en Twitter como @jdiazmendoza. A mí me encuentran como @AlbertoBurs, todo junto. Y bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Como siempre, estamos abiertos a recibir sus comentarios y cualquier feedback sobre capítulos anteriores o sobre también nuevos episodios que puedan sugerir. Nada, listo, nos vemos. Un abrazo, cuídense, chao.